Jesús, bienvenido a mi casa. Oye, encantado, qué ¿Qué te ganas parece? tenía. No, es el podcast de moda. Me encanta. Aspiramos. Bueno, no, al menos, bueno, yo creo que a la gente le está gustando. Hemos recibido comentarios Es un podcast muy bastante amable bonitos. y seguro que acompaña muchísimo a muchísima gente. Sí. Y yo creo que no todos tienen la suerte de invitar al jefe al podcast. Y no sé, cuéntame, o sea, a ver, de Jesús García lo relacionamos automáticamente a Sí, Medjugorje y de sí, hecho en tu película, o sea, en la película aparece tu testimonio. En YouTube hay muchísimas conferencias tuyas hablando sobre sí. Medjugorje, también sobre Magdala. Pero no sé, con todo este tiempo como que trabajando juntos con tantas cosas, como que se me olvida preguntarte mucho cuál es ese trasfondo, o sea, ¿por qué Medjugorje? ¿Por qué Cristo? O sea, ¿por qué un laico? Sí. Entonces, ¿quién eres? Cuéntame. Pues mira, voy a aprovechar el Mantita y Fe para contar algo que no he contado nunca en público, que es de donde viene realmente mi conversión. Todo el mundo asocia mi conversión a Medjugorje, porque es cierto que yo también lo he contado así, por así decirlo, ¿no? Pero en realidad Medjugorje fue el punto final o el punto culminante, mejor dicho, de un periodo de conversión que duró unos 3 años en realidad. Bueno, yo me convertí por un exorcismo. O sea, así de claro. Tú eras el... No, o sea, yo ayudaba, Ah, ya. ¿sabes? Yo ayudaba. Wow. Aparecía ahí por los misterios de la providencia, ¿no? Pero, o sea, yo vengo de una familia creyente, católica, y bueno, pues el target es el común de todos los españoles que nacimos en los años 70 o en la transición, más o menos. Y, y bueno, pues al final dejé la práctica de la fe, aunque siempre tuve una conciencia religiosa, pero los curas me aburrían, la iglesia me parecía un rollo, y no, y bueno, entonces en un momento dado, sin dar demasiados detalles, una persona cercana a la familia, pues tenía como demasiados problemas juntos a la vez, también de salud, ¿no? O sea, temas de una depresión demasiado recurrente, una persona muy ambivalente, que luego también pues parecía ser que podía tener una personalidad afectada psicológicamente. Bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Y por una serie de circunstancias que no vienen al caso, eh, resulta que hubo una persona que aconsejó que a esta persona le viese un exorcista, ¿no? Entonces cuando a mí me lo plantean, me parece una estupidez del tamaño de una pirámide, ¿eh? Porque yo te estoy hablando hace más de 20 años. Y pues yo con 20 y pocos años y yo decía, bueno, estos se han fumado, o sea, porque esto no existe, ¿no? Y entonces dimos con el que era entonces, te estoy hablando de los primeros años 2000, con el que era entonces el único exorcista de la diócesis de Madrid, que era un sacerdote que se llamaba Enrique, el padre Enrique, que había sido director espiritual del seminario y que él había sido nombrado exorcista por el cardenal Rouco después de un proceso de selección que encomendó a Monseñor Eugenio Romero Pose, que en paz descanse, y bueno, pues hubo 3 candidatos y eligieron al padre Enrique. El padre Enrique para mí es un maestro de la fe, claro, obviamente, ¿no? Después de haberle conocido, después de haber vivido con él. Pero bueno, la cosa es que esta persona fue a visitarle, este hombre dijo que tenía que rezar por ella, yo me acuerdo que pensé, bueno, pues que rece por ella, por esta persona, ¿no? Y, pero no se referían a eso, se refería a que tenía que ir a una capilla privada en la que pues se hacen exorcismos, ¿no? Entonces, en un momento dado, esta persona fue, el sacerdote dijo que sí que necesitaba de su ayuda, a mí me iban llegando las noticias y me parecía todo de locos, pero en una segunda visita que esta persona tenía que hacer me pidieron que acompañase, porque no había quien acompañara, ¿no? ¿Y siempre tiene que acompañar a alguien al Sí, sacerdote? o sea, a ver, el padre Enrique era un valiente, ¿eh? O sea, quiero decir, él se metía ahí él solo si no había nadie. En ocasiones la acompañaba una monja, que es la hermana Carmela, y lo normal es que no vayan solas estas personas, ¿no? Pues van con un familiar o con un amigo, ¿no? Pero es cierto también que hay veces que hay gente que no tiene con quién. Entonces, ¿qué sucedió? Yo fui con una persona que sí que conocía, pero ya entras en ese mundillo en el que hay veces que el padre Enrique te pide que acompañes a una persona que está sola, porque
es importante estar en los exorcismos. O sea, Sí, lo he escuchado también de... o sea, es importante porque, bueno, pues se manifiesta... Para interceder, sobre todo, ¿no? Para O sea, la misión del tipo que acompaña en un exorcismo es rezar y sujetar. O sea, y en total... y entonces, ¿qué pasa? O sea, yo en 2 años estuve en cerca de 60 exorcismos. De verdad. Sí, de ahí viene mi conversión. O sea, mi conversión viene porque a mí aquello me supone una tensión frente a la verdad como nada. O sea, es que no hay una catequesis ni una clase de religión. De hecho, mi conversión, yo ahí empecé a rezar, porque yo vi lo que sucedía, ¿no? Era muy divertido, entre comillas, ¿no? Dentro del drama que es, ¿no? Que una persona sufra este tipo de males. Porque el padre Enrique es un tipo que antes de ser sacerdote había estudiado física. Él era científico, ¿no? Y entonces él decía que la base de la ciencia es el principio acción-reacción. Toda acción conlleva una reacción. Y decía, esto tiene una base científica, porque yo rezo y el demonio se manifiesta. O yo recuerdo, ¿no? Cuando este sacerdote abría el sagrario y sacaba una hostia consagrada, pues aquello se manifestaba de 1000 maneras, ¿no? Y era automático, ¿no? O con ciertas oraciones. O con algunos de los sacramentales que él usaba, ¿no? Como el agua bendita, o la sal, o las cruces, ¿no? Pues aquello se manifestaba, ¿no? Entonces, mi primera vez, claro, yo estuve 3 días sin pegar ojo, porque yo vi lo que vi, no me lo habían contado, ¿eh? Y aquello no tenía una explicación solo humana, física, ¿eh? Era una explicación espiritual. Pues porque de repente una persona que no pesa más de 60 kilos tiene una fuerza de un caballo, emite varias voces a la vez que no son voces, son diferenciables, pero no son voces, son como rugidos, no para de hablar, y luego pues hay una serie de... no te digo como en la niña del exorcista que se da vuelta, ¿no? La cabeza, ¿no? Pero sí que hay movimientos y contorsiones imposibles, ¿no? Entonces yo estuve 3 días sin dormir, al cuarto me atreví a llamar a este sacerdote y lo que me dijo es, reza, ya está, reza, no tengas miedo, reza, y entonces ahí empecé a rezar. Wow. Pero mi conversión, después de... ¿Qué pasa? Que esos cerca de 60 exorcismos pasan factura, ¿eh? O sea, quiero decir, porque se desata una guerra en tu vida, para empezar, contigo mismo. Porque tú tienes que plantearte una serie de verdades que nunca antes te habías planteado. Y segundo... bueno, pues el demonio existe, es un enemigo duro, y entonces te empieza a amargar la vida, claro. Y eso lleva una factura, lleva una carga que te afecta en todo. Te afecta a ti, te afecta en lo espiritual, en lo psicológico, en lo físico, porque es muy agotador. Yo recuerdo con estrés... A mí me tocaba ir los viernes, ¿no? Y yo recuerdo con estrés a medida que se acercaba el día, ¿no? El miércoles, el jueves, yo tenía mucho estrés. ¿Y por qué seguías yendo? Bueno, porque alguien tenía que ayudar. Yeah. Es que muchas veces los problemas de esta vida son que no hay nadie que se remangue. O sea, ¿por qué no iban seminaristas o sacerdotes? Yo no lo sé. Es una pregunta para ellos. Pero éramos muchos los laicos que ayudábamos al padre Enrique, no era yo solo, ¿eh? El padre Enrique exorcizaba todos los días de la semana, y aquello era un entrar y salir de gente, ¿no? Que luego te ibas conociendo, y era una delicia porque podías hablar de esto con alguien, porque las pocas veces que asomé la patita para intentar contarlo era rechazo de gente de iglesia, ¿eh? No, de esto no me hables, de esto no me hables, esto no puede ser, eso que vaya un psiquiatra. En muchos de los exorcismos había psiquiatras que colaboraban, ¿no? Con el padre Enrique. Y había una clara diferenciación entre males psiquiátricos y influencias o posesiones demoníacas. ¿Qué pasa? Que después de esos años a mí me pasa factura porque, como digo, te acarrea muchas tensiones, tanto personales como del entorno también, ¿eh? O sea, de repente te pega un vuelco. ¿Y qué pasa? Yo empecé a rezar, empecé a querer conocer al Señor en persona, pero yo en esos 2 años no le conocí. Entonces mi conversión, recuerdo una conversación que tuve con el padre Enrique, y yo le decía, mira, yo me he convertido, pero no por la luz, sino por la oscuridad. Por haber visto... O sea, yo me acerco a la luz por huir de la oscuridad, pero yo no he conocido la luz. Entonces era una conversión brutalmente seca. Era terrible, porque era oscuridad o nada.
y prefieres la nada, ¿no? Porque yo veía como el demonio actúa y destroza la vida de las personas en cosas que muchas veces damos por supuestas o por normales. No, no. Ha habido más de una vez en la vida que he dicho, el problema que hay en esta situación, en esta casa, en esta persona, no lo van a arreglar así. O sea, necesita oración esta persona. Una oración concreta de exorcismo, ¿no? Porque, bueno, los orígenes de estos males son diversos y hay que atacarlos. Es que si no, no se arreglan. ¿Cuántas veces hemos conocido personas que es que parece que tienen una maldición? Es que la tienen, ¿sabes? Es que tienen un trabajo hecho. A veces han sido ellos, a veces se lo han hecho. O están tan empozoñados en un mundo de pecado que la influencia que tiene el demonio sobre ellos es brutal, es descomunal, ¿no? Entonces, muchas veces ves vidas destrozadas y es la influencia del demonio. Entonces, no se va a arreglar de otra manera que no sea con oraciones concretas. Entonces, pues, al final aquello a mí me afecta mucho también a la salud, porque al final es un cúmulo de tensiones muy fuertes para las que no estás preparado, porque nadie te prepara, como digo. En catequesis no te preparan para esto, en religión, en la clase de religión en el colegio, ¿no? Y de repente te explota, ¿no? Y sin embargo dices, joder, nadie nunca me prepara para esto, pero el Evangelio es clarísimo. O sea, esto no es una realidad extraña. El Evangelio es muy común. No, de hecho, hay como, no sé, hubo una corriente que como que, o gente que dice, no, es que esos 7 demonios se refería a que era un enfermo mental. Sí, sí. O sea, mucho de los males que está habiendo ahora en ese sentido viene precisamente por esa corriente que eliminó la presencia del demonio de la vida, ¿no? Y que, bueno, pues es el mal como un ente no. El mal es una persona que tiene su voluntad, su inteligencia, su criterio y es el diablo, ¿no? Y es poderosísimo. O sea, el diablo tiene muchísimo poder, ¿eh? A nosotros nos aplasta. El peso del pecado y de la influencia demoníaca es aplastante, vamos. Arrasa con las personas. Y entonces al final de aquellos 2 años yo decidí que ya no iba a volver por allí. Me afectó incluso a la salud, como digo, me afectó al trabajo, me afectó a todo, porque te haces un replanteamiento de vida de todos los órdenes, ¿eh? Te lo aseguro, Bárbara. O sea, no era fácil ir un viernes a ese sitio y volver a tu casa y hacer un sábado como si nada, ¿sabes? Y empecé a leer lectura espiritual pues más enfocada en ese tema, también en otros, ¿no? Pero como digo, mi conversión viene dada más por una experiencia de la oscuridad que de la luz. Vale. ¿Qué pasa? Que pocos meses después, te hablo de unos 8 meses después de dejar aquello, es cuando la historia conocida de la película, ¿no? Vale. Un periodista al que mandan a Medjugorje. Y entonces, más providencial todavía. O sea, estaba claro que es que eso era para mí, ese trabajo en Medjugorje, ¿no? Por el cual fuimos mi compañero y yo y tuvimos una conversión. Gonzalo tuvo su vocación. Pero en realidad es la culminación de un proceso de conversión muy bestia, muy fuerte, que no deja lugar a la duda, por así decirlo. Claro, ver aquellas cosas, eso ya no es fe, eso es certeza, porque son experiencias tangibles. Además, fíjate que recuerdo una conversación con el padre Enrique que me dijo, bueno, pues por estar viniendo a estas oraciones conmigo, que sepas que el demonio va a desatar una guerra en tu vida. Y que un exorcista te diga esa frase es como, ¿qué tipo de guerra? O sea, y efectivamente se desata una guerra y suceden cosas, ¿no? De las, entre comillas, vamos a decir, paranormales, si quieres, ¿no? Pues de que se muevan objetos, de que exploten bombillas, ¿no? Pues una lámpara con 4 bombillas y en un momento de enfado dar un grito y explotar las 4 bombillas, ¿no? Eso ¿no? O recibir llamadas al teléfono de voces, ¿no? Y cosas así. Y todas las personas que han participado en exorcismos te hablan de esto, ¿eh? Entonces mi conversión viene de ahí, en realidad. Entonces es una conversión como en Medjugorje, ¿qué pasa? Que tengo una experiencia de la luz. Brutal. Descomunal. O sea, fue una especie... yo no digo... ¿no? Muchas veces se habla de la iluminación de las conciencias, ¿no? Yo no tuve una iluminación de la conciencia, tuve una iluminación del corazón. O sea, a mí Dios se me revela en el corazón, lo cual lo hace inexplicable. No se puede explicar, ¿no? Pero ¿y qué pasó? Mira, no lo sé, pero de repente sucedió que Dios me dejó sentir cómo me amaba, ¿no?
Y eso es en una décima de segundo. Hay un sacerdote, el padre Ignacio Larrañaga, que ya falleció, que tiene un libro, La Rosa y el Fuego, en el que cuenta como una cosa, ¿no? Que dice dice, Dios es como un relámpago en la noche, ¿no? Pues a mí me pasó algo parecido, ¿no? Él dice, tú estás en medio de la oscuridad, en la noche, de repente hay un relámpago que dura una décima de segundo y lo ilumina todo. Pero al siguiente segundo vuelve la oscuridad, porque el relámpago se apaga, pero tú ya tienes en tu interior una imagen de lo que te has podido ver durante una décima de segundo. Entonces, a mí me sucedió algo parecido, o sea, fue una especie de volver absolutamente convencido, o sea, ya no era una fe, era una certeza, ¿no? Lo que pasa es que no la puedes explicar, no le puedes poner peso, volumen, color, o sabor, o olor, o sonido, ¿no? Es algo que está aquí y dices, ¿y esto cómo se explica? Entonces, de ahí que, enganchando con mi profesión, que es la comunicación, decir, a lo largo de un proceso, ¿no? Vamos a intentar explicar cómo te ama Dios desde mis medios, que son los medios de comunicación, ¿no? Y ahí empieza la historia de Jesús García, autor de libros como Meyugore, que hace una chica como tú en un sitio como este, y las películas y Ghost Parts, ¿no? Pero todo viene de aquellos 60 exorcismos. De la oscuridad a la luz. Sí, sí. A mí me dejó muy claro el Señor, bueno, es la providencia, ¿no? Que tiene ¿no? Que yo creo que me lo tuvo que dejar claro, pues para sí, ¿no? Y es una guerra, ¿no? Como dice San Pablo, nuestra guerra no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal que hay por los aires, ¿no? A mí me llama la atención porque mi conversión fue primero entender a Dios y luego que bajara al corazón. Pero lo tuyo fue al corazón. De hecho, para mí es inentendible. Es inentendible. ¿Y tiene como un lugar concreto como ese destello de luz? O sea, no sé. No, fue en Medjugorje. Yo hice un retiro con el Padre Lloso que dura 3 días y fue en ese retiro. O sea, y hay un momento en el que me di cuenta de que mi vida había cambiado. O sea, de que había tenido una especie de revelación indescifrable, lo cual parece contradictorio, pero porque es indescifrable para el entendimiento. Pero el corazón, no sé si esa frase es de San Agustín, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no comprende, ¿no? Sí. Y a mí el Señor me entró por el corazón, Él sabe, ¿no? O sea, además es que, a ver, yo soy creación de Dios, Él me conoce mejor que nadie, ¿no? A mí no me puede entrar por la cabeza, porque yo rebato todo, o sea... Ya. Excusas y justificaciones hay para todo siempre, solo hace falta imaginación. Pero un corazón seducido, ese ya no lo vas a perder nunca. O sea, cuando el corazón sabe de algo, ahí a mí me pasa. Entonces a mí me entró por el corazón. O sea, primero por una evidencia, ¿no? Para mí es muy importante ver cómo a una persona que está endemoniada se abre el sagrario, sale acá en la Eucaristía y aquello se manifiesta como, vamos, se desatan los infiernos, ¿eh? Y cómo se le introduce esa hostia en la boca y hay una lucha entre la persona y algo más, entre tragarlo y escupirla. O sea, y como una persona a lo mejor tarda 6-7 minutos en tragar una hostia, ¿eh? Y tú lo ves, ¿no? Y cómo sucede todo ahí, ¿no? Entonces... ¿Tengo fe en la Eucaristía? Sí, claro. O sea, no tengo ningún problema. Qué fuerte, cuando rezamos el credo, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó. O sea, pasa tan rápido esa parte, claro, como coma, pero descendió a los infiernos. O sea, un poco... y lo que tú has visto desatado... me imagino cómo habrá sido en ese momento. Pero tantas cosas, dices el credo, pero en el Evangelio, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cuántas veces libera un poseído? Sí. Y bueno, parece que te aburre, ¿no, macho? O sea, yo cada vez que veo, digo, madre mía. O, por ejemplo, María Magdalena, ¿no? Que pues la liberó de 7 demonios. Bueno, pues la liberó de 7 demonios. O sea, no, es que no hace falta interpretación. Que es muchas veces por eso digo que la imaginación se busca excusas. Al final, cuando tú no quieres creer, no tienes nada más que subirlo a la cabeza. Y tienes justificación para cualquier cosa, para creer otra cosa, para adaptarlo a tú. A mí, ¿sabes qué me pasó, Bárbara? Que es que no me dejaron margen de maniobra. O sea, de verdad, es que a mí me explotó aquello en la cara.
Y luego conocer al padre Enrique, que es un santo. O sea, es santo ese señor, es un tipo que, además, él nos contaba muchas de sus anécdotas como exorcista, que algunas eran hasta divertidas. O sea, Claro. y es que decía, madre mía, ¿en qué mundo estamos? Y la gente sigue como si nada, ¿no? Aprendes a detectar, ¿no? Pues vas por la calle y ves, de repente dices, claro, por eso está todo tan mal, ¿no? Ves negocios que están vinculados a la influencia del mal directamente, o ves personas con camisetas, o ves, ¿no? Y dices, madre mía, es que el demonio ahora mismo en esta sociedad tiene alfombra roja. Porque incluso, fíjate, te voy a decir algo bueno, que yo creo que es bueno señalarlo. Yo en ocasiones fui a hablar este tema, por ejemplo, con sacerdotes, y me mandaron a mi casa. O sea, y yo decía, o sea, ¿qué hacéis 7 años en el seminario? O sea, quiero decir, son 7 años, ¿eh? No es un cursillo de estos de matrimonio de 4 fines de semana. Y no creen en este tema o no saben de ello. O sea, a mí me llegó a decir un sacerdote, no me hables de este tema que me da mucho miedo. Entonces, digo, es como si a un cirujano le da miedo la sangre, macho. O sea, aquí hay un problema y está en casa. Sí, sí, sí. No es de Sí. otros, ¿eh? Entonces, el padre Enrique a mí me ayudó mucho. Hubo sacerdotes, igual que te he contado, hubo sacerdotes que me ayudaron Claro. mucho y empecé a conocer, ¿no? En Medjugorje, el padre Yoso, él había hecho exorcismos también, o sea, allí... Sí, que el Señor ahí eso sabía es. cómo conducirte, o sea, que Sí, no te sí, puso en sí, un sí. escenario así como, Sí, ¿quién es es este cierto. padre O sea, Yoso? O sea, al no. final es un poco... O sea, nunca he dejado de sentir que me lleva de la mano. Eso es verdad. Pero la experiencia de Medjugorje, que es conocerle, Sí. era necesaria. Pues si no, yo me muero. ¿Y cuándo entró la Virgen? Bueno, ahí un poquito antes. Bueno, yo creo que en los exorcismos. Porque yo vi en los exorcismos cómo la Virgen tenía mucho que decir en los exorcismos. ¿Eh? Fíjate, mira, un detalle súper curioso. Los poseídos blasfeman muchísimo, insultan todo lo que se te pueda imaginar, ¿no? Pues al sacerdote o a quien esté allí, todo tipo de tal. Y blasfeman, ¿no? Contra el Señor, contra la Eucaristía. Nunca, jamás en los 60 exorcismos, te estoy hablando de 60 por 120 horas de exorcismos, ¿eh? Porque cada uno duraba algunos 1 hora y algunos 3, pero de media 2 horas. Nunca pronunció una palabra contra la Virgen María. Y un día, hablándolo, el padre Enrique nos dice, bueno, es que el Señor no se lo permite, ¿no? O sea, a él le deja que le insulte, al sacerdote, Qué por fuerte. supuesto, a los que están por allí. O sea, oyes de todo, o sea, oyes cosas, además lanza acusaciones, por ejemplo, que pueden ser verdad o pueden ser mentira, pero lo normal es que sean mentira y las usa, porque imagínate que yo digo, tú has robado, sin yo tener ninguna prueba ni nada, pero imagínate que es verdad, entonces a ti te genera una duda, este tío lo sabe, me ha pillado, me está descubriendo, ¿no? Entonces él lanzaba pecados, aquello que hiciste a tu madre, ¿no? Y estás delante de más gente. Entonces la pauta que el padre Enrique nos daba desde el principio es No, rezar y sujetar. No escuchéis, no habléis, no, porque ese soy yo y ya está, ¿no? Pero bueno, a veces no. Y nunca jamás en todos esos exorcismos ni una sola palabra de la Virgen María. Y había, por ejemplo, un sacramental muy bonito en el rito del exorcismo, que era una sábana blanca, que normalmente estaba guardada. No se usaba siempre, pero el exorcista va probando, ¿no? Con distintos sacramentales, algunas oraciones, siguiendo mucho el ritual. El antiguo, porque hace unos 20 años se cambió, se hizo uno nuevo que los exorcistas decían que no tenía efecto. Y por lo menos se les permitió usar el antiguo o el nuevo, ¿no? Pero el nuevo, pues, bueno. Pero bueno, y esta sábana blanca, cuando salía, el sacerdote hacía una oración sobre ella, que hacía referencia a la pureza de la Virgen María, y con esa sábana se cubría a la persona. Y aquello era mano de santo, nunca mejor dicho, para forzar liberaciones. Y era eso, ¿no? Era un símbolo sacramental de la pureza de la Virgen María. Y era impresionante. Entonces, yo ahí me agarro mucho a la Virgen María, porque en los exorcismos tú, mientras el sacerdote hace los exorcismos, tú rezas rosarios. Sí. Entonces, o sea, yo en una noche me pude rezar 7 rosarios. Entonces, llega un momento que un poco como que se te queda ahí como automatismo. Yo iba en el tren, iba rezando Ave Marías porque me salía... Como Nando Parrado mientras sí, caminaba. Sí, algo así, o sea, era como una pauta, ¿no? Y luego también, pues como te digo, según se iba acercando el viernes, rezaba más. O sea, tú te preparas también, ¿no? Y
Y ya te digo, y entonces, ¿qué pasa? Que a mí no me dejó opción el Señor. O sea, esto es lo que hay. Entonces, yo siempre digo, ¿no? El Señor a mí me dio libertad. Sí, me dio libertad, pero era una libertad condicionada. O sea, Amorosamente condicionada. claro, o sea, a mí me permitió ver cosas. Fíjate, yo he estado muy agradecido o sea, fíjate qué cruz tan grande el Señor permite sobre esas personas. Pero claro, el fruto son conversiones. Fuerte, la victoria. Entonces, después de aquella historia, imagínate la satisfacción personal que es para mí hacer un libro o una película y saber que alguien se confiesa. Porque, digo, ahí está la victoria del Señor. Y el sacrificio de aquella persona ha valido la pena. Porque hay una conversión y detrás de esa conversión hay más conversiones, ¿no? Entonces, en realidad todo viene de ahí. Y por eso yo creo que hay una... Y es verdad que tú no te das cuenta, ¿no? Vas creciendo, te estoy hablando de hace 20 años, ahora ya tengo 46 y ya he podido reflexionar, por así decirlo, ¿no? Y me he dado cuenta con el tiempo que no es una historia muy normal, tampoco es exclusiva, ¿eh? O sea, conozco mucha gente que ha tenido experiencias de este tipo y hay una conversión. Pero sí me he dado cuenta de que obviamente la respuesta personal ante una evidencia como esa y una experiencia como esa, la de los exorcismos y la de Medjugorje, la respuesta no puede ser muy común. ¿No? No me siento extraordinario, no es es lo que te digo, es que el Señor no me ha dejado otra opción tampoco. Claro. O sea, es que me arrinconó. O sea, o todo o nada. Porque aquí nos estamos jugando el todo, como puedes ver, ¿no? Entonces, de ahí viene. Lo bonito es que esa experiencia mayor fue una experiencia brutal de amor. O sea, brutal. O sea, fue algo, igual que el otro me afectó la salud. O sea, tuve que tomarme un tiempo, y tuve que tener terapia también, ¿no? Y porque te desubica todo aquella realidad, ¿no? Sobre todo porque yo no paraba de ver aquello, pero no veía la luz, Claro. entonces era un poco como, vale, el demonio está aquí, pero ¿dónde está Dios? O sea, yo necesito, sí, yo vi liberaciones, pero bueno, yo no veía las cosas buenas que había después, ¿no? Yo solo veía que la gente llegaba fatal. Bueno, yo recuerdo casos de hasta de niños. Me acuerdo una vez estando esperando allí con una niña. Yo estaba esperando a una persona que estaba dentro, porque la tenía que llevar luego a su casa, y apareció una señora con una niña de 5 o 6 años, monísima, rubia, ojos azules, súper mona, ¿no? Y estuve jugando con ella. Tenía un huevo Kinder, se lo comió, le monté el juguetito y jugando con ella. Y de esto que acaban dentro, aparece el padre Enrique y según le ve, esta niña cambia la mirada y dice, aléjate de mí. Una niñita angelical y entonces, ven conmigo que tenemos que... ¿Sabes? Y dices, ostras, qué duro, macho. Entonces a mí eso me afectaba mucho. Esto no te pasa, esto no es gratis. O sea, a mí me pasaba mucha factura, me pesó mucho. Y luego, por eso el baño de amor tuvo que ser de esa medida. Pues no sé, yo necesité un spa espiritual, claro, sí. O sea, porque además una cosa que hacía mucho daño era eso, ¿no? No poder hablar. No poder hablar de esto con nadie, ¿no? Porque alguna vez que, pues ya te digo, ¿no? Sí. Por supuesto, amigos que tal, no. Gente normal, entre comillas, ¿no? En el trabajo, no. O sea, y llega un momento que te bloquea absolutamente, o sea... Y entonces de repente me explota Medjugorje. Porque me explota también, o sea, 400 periodistas en la casa y me mandan a mí, ¿sabes? Y a Gonzalo, que sale su vocación de sacerdote. Claro, imagínate en 8 meses pasar de eso a vivir la experiencia, no te digo la mía, la de Gonzalo, que es un periodista que viene conmigo, bueno, él en realidad estaba en el departamento de marketing, pero que vamos a Medjugorje y vuelve y se va al seminario. Claro, yo decía, ahora estoy teniendo experiencias de luz, por fin, ¿sabes? Y entonces entras en una dinámica mucho más amable y agradable. Bueno, no sin sacrificios y humillaciones, que eso lo tiene que haber siempre, porque la condición humana es así. Y sin mis pecados y mis límites y mis miserias, como todos. ¿Y cómo reconstruir la vida? O sea, luego del destello de luz, tuviste que... Bueno, lo explicaste un poquito en la película, pero no sé si quieres profundizar. No, bueno, pues a partir de ahí te abandonas mucho en manos de Dios. Yo vivía solo entonces... a mí la soledad era algo que me mataba, entonces necesitaba un plan para mi vida, ¿no? Igual que Gonzalo había tenido la vocación sacerdotal,
yo llegué a preguntar, ¿no?, al padre Enrique si, vamos, en un momento dado le llegué a decir, me quiero ir a vivir a un convento, búsqueme un convento, ¿no? Porque me involucré tanto en la oración, por así decirlo, adherí tanto la oración y la lectura espiritual a mi vida. Fíjate que después de ese primer viaje a Medjugorje, en 2 años y medio, a mí me encanta leer, leo mucho. Fueron 2 años y medio de solo lectura espiritual. No me leí ni una novela ni un libro de historia, porque no me entraba. Recuerdo cuando 2 años y medio después pude coger un libro que no fuese de lectura espiritual, sí, sí. Entonces, claro, yo decía, mira, es que yo parezco fraile, o sea, estoy todo el día rezando, todo el día en adoraciones, todo el día en misa, todo el día con monjas, todo el día... 2 más 2, 4, sí, convento. Búsqueme un convento. Y el padre Enrique dice, no. Dice, tú tienes que estar en medio del mundo, vamos, es tu vocación, entonces pues ya aparecerá alguien con quien formar una familia y todo esto, ¿no? Y bueno, pues apareció, ya está, gracias al libro de Medjugorje, pues una chica que se lee el libro de Medjugorje, va a Medjugorje, coincidimos en el viaje y se convierte en mi novia, mi mujer, y llevamos 10 años casados, ¿no? Entonces, o sea, al final te das cuenta de que es imposible no mirar esta historia desde los primeros exorcismos hasta cómo es mi vida hoy. Y, o sea, es que no me han dejado de la mano, ¿no? Es que me han ido llevando, por así decirlo. Entonces, dices, ¿y cómo se reinicia la vida entonces? Bueno, pues al principio es muy duro porque no sabes, ¿no? Es que siempre hay que hacer una travesía del desierto. O sea, si está en la Biblia, si es que la Biblia es verdad. O sea, todo lo que sale en la Biblia es tu historia de la salvación, ¿no? O sea, la Biblia es la historia de la salvación del hombre desde el Génesis hasta ti. O sea, la Biblia cuando la lees acaba en ti. Esta es la historia de mi salvación, no de la salvación en general, que parece como, bueno, la salvación... No, de la tuya, macho. Mira las molestias que se ha tomado Dios y los profetas y los padres y los apóstoles y, ¿no?, para que el Evangelio llegue a ti y tú vayas al cielo, macho, ¿sabes? Y la Biblia es verdad. Entonces, si tú lees sobre todo el Antiguo Testamento, está lleno de desiertos. O sea, todos los protagonistas de todas las historias del Antiguo Testamento son historias en que los protagonistas lo han pasado muy mal. Todos. Pero tienen 2 puntos en común. 1, que todos lo han pasado muy mal. Y 2, que todas las historias acaban bien. Porque confían en Dios. Bueno, acá, del que confía en Dios, del que no. Entonces, esa es la enseñanza que te da la Biblia. Esta vida lo vas a pasar mal, vas a sufrir, te vas a enfrentar constantemente a tus límites, hasta llegar al límite total, que es la muerte, pero acaba bien, si te agarras a Dios. Y ese es el resumen, ¿no? Entonces yo veo toda mi historia y digo, mira, no ha habido ni un solo día de descanso, por así decirlo. Bueno, alguno habrá habido por ahí, ¿no? Pero todos los días son una batalla, pero hasta hoy, al final, siempre acaba bien. Ya. Y esperemos que acabe bien pues con la entrada en el cielo, ¿no? Con la mía y con la de los míos, que es lo que más han sido. Yeah. No tengo prisa, y quiero ver crecer a mis hijos. Pero bueno, me imagino que como director también de cine, o sea, a mí siempre decían que, claro, uno como ser humano ve siempre como la vida como una etapa de la gran película, pero Dios la mirada que tiene es como cinematográfica, o sea, claro, de la película completa. Entonces me imagino como director cómo debe, o sea, relatar tu propia historia. Es que la realidad supera la ficción. Y no tenemos que ir a un exorcismo para saberlo, o sea, ese es tu caso, pero cuando uno mira la realidad de cada uno es la mejor película que podrás ver. Y lee la Biblia, o sea, la Biblia es palabra de Dios, por lo tanto es verdad. Pues lee la Biblia, o sea, la historia de José, la de Abraham, sal de tu tierra, mira, macho, ¿a dónde? Dios no le dice nada más. No le dice, mira, vas a ir a este sitio, te va a estar esperando una persona, llévate dinero, luego allí vas a tener este trabajo. No, sal de tu tierra, que es sal de tus seguridades. O sea, abandónate en mí. Y Abraham, ¿qué es lo que hace? Confía. O sea, es como si ahora mismo a ti, Yahvé, te dice, vete al aeropuerto y coge un avión, pero no sabes ni a dónde, ni si alguien te va a estar esperando, ni qué idioma se habla allí. Y entonces Abraham dijo, a mí me ha dicho Yahvé que salga de mi tierra, mis cabras, mi casa, mi montaña, lo dejo atrás, ¿no? Rema mar adentro, es igual. ¿Qué significa remar mar adentro? Ve a donde no haces pie. Porque ahí es donde, al no hacer pie, vas a poder experimentar cómo yo te sostengo. Porque si no, siempre vas a pensar que eres tú. Y que eres tú con tus fuerzas y con tus habilidades o con tus capacidades. Y entonces necesitas experimentar la vulnerabilidad
y mi amparo en tu vulnerabilidad. Y entonces esa experiencia te enhebra en Dios, ¿sabes? O sea, te incrusta, ¿sabes? Y la Biblia es así. Vamos, o sea, yo hace poco decía que la Biblia parece un guión de Misión Imposible, ¿no? La película de Tom Cruise son, yo no sé si van 9 ya o 10, pero todas tienen algo en común. Y es que si tú miras el guión de Misión Imposible, si tú lo miras hasta los 5 minutos finales, dices, Tom Cruise va a morir. Porque es impresionante la cantidad de enemigos que tiene, que le quieren matar, y la cantidad de trampas que le ponen. O sea, por un puro... una probabilidad estadística, en una le pillan y muere. Y sin embargo, no mueren nunca. Entonces, la historia de tu salvación es así. La Biblia es así. O sea, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, y al final sale bien. Sí. Con la historia súper culminante del Señor, que acaba, que le matan y acaba bien, porque resucita. Sí, sí, sí. Y ahí está su victoria. Y entonces, por eso no hay que desesperar. Hay que, en momentos de tribulación y de dolor y de desierto, lo que hay que hacer es girar la mirada hacia el crucificado. Porque ahí está el signo de tu muerte y de tu resurrección. Yo me acuerdo que una vez al padre Enrique precisamente le decía, pero al final la cruz es una derrota, ¿no? Y decía, es la aparente derrota de Cristo. En su derrota está la victoria. Porque ha sido pagado tu pecado en el sacrificio de uno. Y entonces nos ha librado a todos solo con ese sacrificio. Y además luego resucita. Sí. Entonces, la historia de la salvación está llena de aparentes derrotas. Y entonces yo de ahí saqué una idea que siempre digo, ¿no? Que es que Dios no sabe de matemáticas. Dios suma restando y resta sumando. Y cuando te parece que estás perdiendo es cuando estás ganando. Por eso el que da la vida vivirá, el que la quiera conservar la perderá. O sea, el cardenal Bantuán también decía eso, decía que Dios de matemáticas no le interesan, pues no mira, sabe porque, a ver, se queda con 99 ovejas y va y a va por una. sí. Dios no sabe de matemáticas. Suma restando y resta sumando. Le importa todo 3 vainas. Dice, Felipe, ¿cuánta gente hay aquí? Y dice, 5.000. Y dice, ¿y qué tenemos de comer? Y dice, 2 latas de atún y una Coca-Cola. Y dice, pues reparte. Y dice Felipe, Señor, no da. Con 5 panes y 2 peces no. Y entonces el Señor, esto no es del Evangelio, esto es mío, pero piensa, Felipe, no me cuentes cosas que ya sé. Te he dicho que repartas, no que hagas cuentas. Entonces ahí está a prueba la fe en el Señor. Sí. Si el Señor ha dicho que reparta, aunque para mí es evidente que no da, tengo que confiar. Y entonces el Señor obra el milagro. En la confianza es donde el Señor obra los milagros. Pero no sabe, o sea, las matemáticas le importan 2 pepinos. Sí. Vamos, sí, o sea, sí, así Oye, es. Jesús, ¿te gusta más hacer películas o escribir libros? No, escribir, vamos. ¿Y de dónde sale? O sea, porque ya ¿cuántos libros tienes? Bueno, pues Medjugorje, que hace una chica como tú en un sitio como este, el proyecto Magdala, estamos de vuelta. Sí. Ángel Leonor. Ángel Leonor, que es un pequeño testimonio, pues 4 o 5, sí. ¿Y tienes más en tu cabeza así como de...? Sí, no, por tener ideas tengo 1.000.000 de ideas, pero un libro... Ya, me imagino. Necesita su espacio y su tiempo y yo ahora mismo no lo tengo. Yo ahora mismo estoy escribiendo 6 libros en mi casa, que son 6 hijos, ¿eh? Ya. Que tienen que crecer y me dedican mucho tiempo y pongo lo mejor de mí en ello. Y casi todos mis libros los he escrito... Bueno, yo creo que todos los he escrito cuando no tenía hijos. Mira... Pero bueno, sí, tengo muchas ganas. Lo que más me gusta es escribir, sin ninguna duda. Vamos, lejos de todo lo demás, ¿eh? Pero es cierto que con tal de evangelizar, si hace falta hacer el pino, hacemos el pino. O sea, y si hace falta hacer una obra de teatro, pues la haría o... Y por eso Ghost Parts está así un poco... Sí. Es un mar abierto, ¿no? O sea... Sí, bueno, pues eso es un mar... ir a mar abierto. En el mar abierto no sabes si te vas a encontrar corrientes más rápidas, más lentas, tormentas... olas más grandes, viento a favor, viento en contra. ¿Y cómo llegaste a crear Ghost Parks? Bueno, por esa inquietud de evangelizar que se puso en mí, ¿no? O sea, es lo que te digo, es que a mí el Señor, yo creo, de verdad lo digo, no, es que no me dejó escapatoria. O sea, cómo después de esas experiencias tengo un trabajo normal, por así decirlo, ¿sabes? No podía, o sea, yo quería contarle al mundo lo que yo había visto y lo que yo había vivido. Y el trabajo para esa misión...
el trabajo era un estorbo. A mí me pasaba lo mismo. Era un estorbo, o sea, pero no eres religioso. Claro. O sea, no puedes irte al convento o al seminario. O sea, ¿no? reconozco que a mí me costó la vocación. O sea, yo vi que mi vocación era el matrimonio y quedé un poco... ¿Y por qué el Señor me dejó este anhelo? Claro. O sea, ¿para que no lo llene nunca? O sea, Claro. era como súper... Pero bueno, ahí también Dios salió al encuentro sí. y ya tenía un camino para mí. Pero sí que Claro. nos pasa eso, que es como... Entonces a mí me llegó un momento, yo empecé a tener una dirección espiritual, hay unas monjas que son las hijas del amor misericordioso, yo empiezo a hablar con la Madre Superiora, que es Marimí, y yo le contaba todas mis batallas y mis experiencias y mi oración y mis inquietudes y todo esto. Y hay un momento, me acuerdo perfectamente, el verano del año 2012, que me dice, tú tienes que dejar tu trabajo. Y entonces yo me enfado, porque claro, que una monja le diga a un laico, yo en el año 2012 ya con novia, con la que ahora es mi mujer, ¿no? Que deje su trabajo, es como tú estás... O sea, que yo me acuerdo que lo que le dije es que fácil es ser monja y decirle a un laico que deje su trabajo, porque a ti, al fin y al cabo, siempre va a haber alguien que te ayude. Pero a mí, ¿quién me va a ayudar? Entonces ella me dijo, es verdad que tu realidad y la mía son diferentes, pero eso es tan verdad como que mi padre y el tuyo son el mismo. Igual que cuida de mí, va a cuidar de ti. Y entonces me dejó enfadado. Me dejó con mi enfado. Y yo me fui enfadado de aquella dirección espiritual y finalmente dejé mi trabajo 7-8 meses después. O sea, me costó 8 meses de enfado, pero es que era evidente, o sea, es que yo me moría. Entonces subí al despacho del director. Es verdad que aproveché una tesitura de cierta inestabilidad allí en la oficina y dije, oye, a mí si me dais el paro, yo dejo de ser una carga aquí, ¿no? Y me dijeron que sí, que yo esperaba que me dijeran que no, para tener una excusa, ¿no? Oye, yo he puesto el cheque en blanco encima de la mesa, pero no me lo han cogido, ¿no? Entonces, sí, pues tal. Y recuerdo salir de la oficina con el finiquito, llamar a esta monja, Marimí, y decirle, Marimí, no tengo trabajo, y se echó a reír, que me sentó fatal también. Porque yo le dije, bueno, pues tú me dirás ahora qué hacemos, ¿no? Entonces, bueno, fuimos viendo un poco sobre la marcha, el Señor fue hablando. Yo de repente me quedo sin trabajo, ya tenía fecha de boda puesta, entonces todo el mundo se empezó... Yo me quedo sin trabajo y María, mi novia, no tenía trabajo. Es enfermera y no tenía trabajo. Y de pronto... hay una boda 8 meses después y no tenemos trabajo ninguno de los dos. Entonces la gente se empieza a poner nerviosa y te dicen que pares la boda o que, bueno, que no. Entonces María y yo vimos que, y la conclusión fue, nosotros vemos que nuestro matrimonio y nuestra familia es un proyecto de Dios, Dios lo va a sacar adelante. O sea, no puede depender de que haya de algo... O sea, en esos planos de confianza dices, o sea, mi futuro no va a depender de algo tan banal como tener trabajo, no. Es que es un poco como estos están locos. Sí. No, mira, Dios quiere que me case, tenemos fecha para la boda, yo me voy a casar y Dios lo sacará adelante. Y entonces fue muy bonito como el día de nuestra boda estábamos los dos en paro. Nos habían regalado un viaje de novios a Tierra Santa y de ese viaje de novios a Tierra Santa, que dura una semana, la última noche en Jerusalén nos sale un trabajo en Tierra Santa. Y en Tierra Santa, o sea. Y en Tierra Santa, efectivamente. O sea, bueno, y estuvimos un año con ese trabajo, que es el libro del Proyecto Magdala. Pero sí, la historia, si quieres te la cuento, es impresionante. Mira, fíjate, es que, mira, hubo un tiempo... O sea, yo conocí una vez a un sacerdote, no le entrevisté yo, le entrevisté a una compañera, cuando yo hacía prensa todavía, que entrevistó a un sacerdote de Valladolid que estaba en San Petersburgo, en Rusia. Y me contó aquella entrevista, pues fue como súper interesante. Entonces este sacerdote le contó que él desde pequeño empezó a estudiar ruso. Y que le preguntó, pero bueno, ¿tienes familia en Rusia? Y dice, no, pero a mí me dio esa inquietud. Y fíjate, luego he acabado en Rusia. Y yo estudié, era un tipo rarísimo porque me dio por estudiar ruso en vez de estudiar inglés. Y dice, pero bueno, y dice, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que la gente que reza sabe cosas. Pero la sabe aquí, no aquí. La sabe en el corazón, no en la cabeza. Y el Señor ya va por delante y te va preparando y te pone ese deseo de aprender ruso. ¿Por qué? Pues porque yo iba a ser misionero en Rusia. Entonces va por delante. Y entonces,
yo creo que a nosotros nos pasó algo lo mismo. O sea, la gente que reza sabe cosas porque en la oración Dios te revela cosas. No puedes ser más listo, ni más guapo, ni más alto, ni más fuerte, ni nada de esto, ¿no? Entonces, un mes antes de la boda, yo estaba en una adoración eucarística y me quedé dormido. Y de pronto yo creo que no llegué a roncar, pero bueno, de esto que te quedas ahí traspuesto y de repente haces pum. Y en ese pum de yo despertarme, con el Santísimo allí delante, me desperté con una certeza brutal aquí dentro y le puse un mensaje con el móvil a María, mi novia. El Señor me ha dado una luz, ya sé de qué voy a escribir mi próximo libro. Y me dice, ¿de qué? Digo, de Tierra Santa. Y dice, qué buena idea, pues ¿y qué va a ser? ¿Una guía de peregrinaciones? ¿Un libro histórico sobre Jesús? Digo, mira, no lo sé. Pero como vamos allí de viaje de novios, porque nos habían regalado ese viaje de novios a Tierra Santa, seguro que el Señor se manifiesta, acontece, ¿no? Porque Dios casi siempre habla a través de acontecimientos, en realidad. Dios acontece, ¿no? Y me dijo ella, me acuerdo perfectamente, pues seguro que sí, porque siempre lo hace. Entonces nos vamos de viaje a Tierra Santa, de viaje de novios, un viaje de novios espectacular. Yo Tierra Santa ya lo había conocido por un viaje que había hecho cuando Israel tuvo la guerra con Líbano en el año 2006. Entonces allí había conocido algo, pero ahí pues lo iba a conocer más en profundidad y con mi novia, mi mujer recién casados, o sea, sí. Fue un viaje que fuimos una semana a la playa y una semana a Galilea y Jerusalén. Y en esa segunda semana de Tierra Santa yo había conocido a un sacerdote mexicano que es el padre Juan Solana. Entonces tener en Tierra Santa un contacto que hable español, pues oye, pues estoy por aquí, fenomenal. Y entonces me pregunta, ¿qué día os vais? Y le digo, el lunes. Dice, el domingo os invito a cenar en Jerusalén. Bien. Y en el transcurso de aquella cena, el padre Juan Solana es un mexicano que es el descubridor del pueblo de María Magdala, ¿no? Y en aquella cena me cuenta toda la historia de ese descubrimiento, que es un descubrimiento arqueológico de un valor histórico. Se descubre la única sinagoga que hay del siglo I en todo Galilea, por ejemplo, que es una sinagoga en la que seguro estuvo el Señor, seguro, ¿no? Y que se mantiene como estaba. No ha sido reconstruida ni remodelada, ¿no? Están los cimientos y buena parte de la ornamentación, las columnas, en fin, bueno, está en un estado de conservación bastante potente. Y luego el pueblo de Magdala, con su mercado, Magdala fue destruido en el año 64, creo, 62. Los romanos lo destruyen cuando van rumbo a Jerusalén, 66, bueno, en el año 60 y algo. Y lo destruyen y nunca se ha reconstruido. Se quedó enterrado en un escombro y en sedimento, y entonces el padre Juan Solana lo compra para construir una iglesia, compra ahí un terreno yermo y aparece Magdala, un bombazo. Entonces en esa cena en Jerusalén nos cuenta toda la historia de ese descubrimiento, que la historia como historia es apasionante, es impresionante. Además el padre Juan Solana es un súper comunicador, sí. Es un tío divertido, pasional, con una fe que no cabe en esta casa. Es tremenda, ¿no? Entonces fue una cena súper amena, súper agradable, ¿no? Y entonces en el postre, en el postre no. Yo me estaba tomando un gin tonic y mi mujer una infusión, un té. Y entonces dice el padre Juan, dice, oye Jesucito, ¿y ahora qué tienes que hacer cuando vuelvas a España? Digo, padre, pues buscar trabajo porque no tenemos trabajo ninguno de los dos. Y dice, pues quédate aquí, me escribes un libro contando toda esta historia. Y digo, ostras, no puede ser, porque hace un mes en la adoración, bueno, yo escuché cómo la cucharilla de mi mujer se cae de la impresión que le dio. O sea, no puede ser que de repente se abra el mar Rojo delante de ti. O sea, no puede ser. O sea, cuando lo vives, dices, no me lo estoy creyendo. Sí. Entonces, qué confirmación, ¿no? Claro, el primer año de casados fue yendo y viniendo a Tierra Santa. Además, aprovechamos que ella estaba en paro. Fíjate, claro, es lo que digo. Sí, ventaja. Dios suma restando y resta sumando. Lo que podría ser para el mundo, a los ojos del mundo, una maldición, para nosotros fue una bendición, porque así ella pudo acompañarme en esos viajes. Tú imagínate estar en tu primer año de casado y vivir un mes de seguido, recién casados, en una casa que teníamos a 30 metros de la orilla del mar de Galilea. Yo me despertaba por las mañanas, antes de las 6, y veía salir el sol por la línea del horizonte y se reflejaba en el mar de Galilea, tranquilo. Veías algún barquito por allí y me acuerdo de un día venir María con una chaquetita porque hacía fresco por la mañana y estar allí en silencio, y ella rompe el silencio y dice, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Que es una frase que decimos siempre cuando algo no nos gusta, ¿no? Pero aquello nos desbordaba tanto que es que hemos hecho... Y la respuesta fue confiar porque nos casamos. Porque Dios puso en nuestro corazón el matrimonio y la familia. Si no nos hubiésemos casado esperando a tener trabajo,
quién sabe, pero vete tú a saber. Sí. ¿Cuándo nos hubiésemos casado? Si nos hubiésemos casado, pues de repente se empieza a complicar. Es lo que he dicho antes. O sea, al final tú, para no cumplir la voluntad de Dios o para no creer, la imaginación. O sea, tienes 1000 excusas. No me caso porque no tengo trabajo. Sí. O sea, ¿te casarás o no te casarás si es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Y hoy cuántos son? Y estamos esperando la 6ª hija, después de 10 años de casados, que yo, mira... O sea, es una bendición. O sea, es un desbordamiento de presencia de Dios. O sea, ¿no? Porque cada niño, con todo lo que conlleva, o sea, humanamente, pues es sacrificado, es cansado, bueno, todo eso, ¿no? Pero da igual todo. O sea, yo me reía porque hace poco yo decía que, pues en septiembre o por ahí, en agosto más bien, yo rezaba, ¿no? Y le pedía soluciones al Señor, ¿no? Yo le pedía soluciones ante distintas situaciones de la vida, ¿no? Y decía, mira, yo le pido soluciones al Señor y Él me manda hijos, o sea... Y entonces hubo un amigo hace poco que me dice, pues ¿qué más solución quieres, no? Bendito sea Dios que te regala un alma para educarle y formarle y luego ya... Pues a ver si podéis reuniros en el cielo, ¿no? Pero sí, y sí que te digo que en estos 10 años de casados es un no parar, o sea, es un no parar, o sea, y eso sí, apostando siempre a ciegas. O sea, en una de las cartas de San Pablo, no recuerdo cuál, pero dice, nosotros no creemos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y María y yo, como matrimonio y como cristianos que queremos vivir nuestra santidad dentro de nuestro pecado y nuestra miseria, es en fe siempre, o sea, nunca vemos más allá del siguiente paso, de verdad. O sea, muchas veces es agotador, o sea, porque dices, joder, dame algo de suelo sólido, ¿no? Yeah. Y por parte de la sociedad también me imagino, claro, ¿no? o sea, Al ser familia todo. numerosa, Bueno, por parte de la sociedad, para empezar, el trabajo que tengo, que es difícil de entender, porque no es un negocio. O sea, esto no es negocio. Nadie se va a enriquecer con esto nunca, jamás. O sea, si tú quieres evangelizar, vas a perder. No existe el proyecto cuyo fin sea evangelizar que dé riqueza. No existe. No puede ser. En la evangelización siempre hay pérdida. Empezando por el Señor, que lo que pierde es hasta la vida. Y todos los apóstoles y todos los mártires. Y tú fíjate que los 300 primeros años de papas, o sea, hasta la conversión del imperio, todos los papas durante 300 años fueron asesinados. Todos. Es decir, cuando a ti te nombraban papa porque habían matado al anterior, sabías que te iban a matar. Sí. Entonces, claro, yo he conocido 3 papas, nada más. Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Imagínate que a Juan Pablo II lo hubiesen matado, a Benedicto también y a Francisco también. Y entonces es pues eso durante 300 siglos. Entonces, cuando a mí se me acerca gente diciendo, oye, y ¿dónde está el retorno de estas películas o de estos libros o de estos proyectos? Digo, ojo, es que lo he debido explicar fatal, porque esto es para evangelizar. O a lo mejor nos han explicado mal qué es la evangelización. Yo creo que el problema viene en la confusión en la identidad, ¿no? Que cuando es un laico el que lo hace, pues ven negocio, ¿no? Entonces, pues sí, la sociedad, pues sí, o sea, para empezar el trabajo, vivir en el abandono en el que vivimos, o sea, nosotros tenemos conversaciones muy normales que si hay gente delante alucina, porque no hay un plan. Sí. Nosotros no tenemos todo amarrado y sin embargo seguimos teniendo hijos. Ya. O, ¿entiendes? Y es que te podrían decir irresponsable. Bueno, sí, yo alguna vez lo he pensado. Yo alguna vez he pensado, si nos pusiesen micrófono nos quitaban la custodia. O sea, por cómo está el mundo, digo, vamos, si pusiesen micrófonos en mi casa y nos oyesen hablar, mis hijos son los hijos más felices del mundo, te lo aseguro. O sea, es una fiesta constante mi casa. Ellos, y luego, pues mira, son niños listos, guapos, tienen salud. El mayor está en 4º de primaria, la segunda en 3º y acaban de traer unas notazas a casa. O sea, son niños que no tienen cero problema, tienen una vida feliz, compartida, generosa, tienen que compartir con muchos hermanos, tienen que compartir el espacio, los juegos, los juguetes, tienen que compartir a sus padres. O sea, porque cuando yo tengo uno en brazos no puedo tener a otro. Papá, cógeme a mí. Pues no, chico, te tienes que esperar, ¿no? Y sin embargo tiene una vida plena y absolutamente feliz. Pero yo sé, por cómo los mensajes que manda el mundo, la política, digo, aquí hay conversaciones que es que no, vamos, nos quitarían la custodia porque tenemos todo
fiao. O sea, no casi todo, ¿eh? Todo fiao a la mano providente y cuidadosa y amorosa de Dios. Y no nos falla. Y no nos puede fallar. Jesús, y hoy, has hecho películas, has hecho, bueno, libros, pero hoy en tu corazón, como laico misionero, ¿qué hay? No, pues qué seguir se- evangelizando. O sea, es que si el problema aquí está en el Evangelio. O sea, id y predicad el Evangelio. Ya. Entonces, no hace falta hacer exégesis ni teología. ¿Eh? Es comprensión lectora. Y cuando el Señor dice id y predicad el Evangelio, no es los jueves de 10 a 2 o los sábados por la tarde, o es id y predicad el Evangelio. Entonces, todo lo que sirva. A ver, cuando el Papa Juan Pablo II en el año 1982, 83 creo que es, acuña el término nueva evangelización, él la define. Me encanta. Dice nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su lenguaje. Y hasta, o sea, quiero decir, la Iglesia siguió con la... Quiero decir, cuando el Papa Juan Pablo II dice que es necesaria una nueva evangelización, lo que está diciendo implícitamente es que hay una vieja que ya no sirve. Sin embargo, se siguió con la vieja, aunque se acuñase a cualquier cosa la etiqueta de nueva evangelización, porque nueva evangelización y quedaba muy bien, pero seguían haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Que las nuevas tecnologías a día de hoy nos dan muchas facilidades. Bueno, no es que nos den facilidades. Tú tienes que evangelizar al hombre allí donde está. Quiero decir, nueva evangelización, nueva en su lenguaje, nueva en sus métodos. Si tú vas a misionar a Japón, tienes que aprender japonés, porque la gente allí entiende ese idioma. El hombre de hoy entiende un tipo de idioma que no es el de hace 80 años. ¿Eh? Y entonces todo lo que sirva para evangelizar en ese sentido de nueva evangelización, pero real, a mí me sirve. Ya sea escribiendo, filmando, grabando, redes sociales, nuevas tecnologías. Bueno, este podcast nació un poco así. Claro. O sea, Hay que meterse, hay que hacer un podcast. Es así. Y luego yo te abrí el podcast y dije, ya, listo Jesús, listo tu podcast. Y tú Es me así, dijiste, sí. ya, empiézalo. Empieza, sí, hay que empezar, siempre hay que empezar. No hay nada para que salga una cosa como ponerse a hacerla. Porque muchas veces el exceso de análisis nos lleva a la parálisis y no lo que el Evangelio te invita es a empezar siempre, a emprender. Sal de tu tierra. No, espérate, vamos a hacer un plan de viaje. No te he dicho que hagas un plan de viaje, he dicho que salgas. Los Reyes Magos me apasionan. Son unos tipos que ven una estrella y se ponen en camino. Pero no saben hacia dónde, cuánto van a tardar, qué se van a encontrar por el camino. Es muy bonito. La historia de los Reyes Magos a mí me ayuda mucho porque además, fíjate, bueno, de los Reyes Magos no sabemos mucho, pero sí que parece por estudios que han hecho algunas personas a través de revelaciones privadas y libros de historia y la Biblia y tal y cual, y pues lo que era entonces Oriente. Bueno, no sabemos si eran 2, 3, 4, 5, 6. Sabíamos que había 3 regalos, pero no sabemos cuántos eran. Pero bueno, vamos, imagínate que eran 3. Lo que sí que parece cierto es que entre ellos no se conocían. Es decir, cada uno de ellos emprende el viaje en soledad. Ven una estrella y se ponen en camino. Y en el trayecto se conocen. Se conocen y entonces se preguntan, ¿y tú hacia dónde vas? Y dice uno, pues hacia allá. Porque dice, madre mía, como le diga que voy siguiendo una estrella, se va a decir que estoy loco. Y tú, pues también hacia allá. Ah, bueno, pues sigamos. Entonces ya al final, no, mira, es que yo voy siguiendo esa estrella. Ah, pues yo también. Entonces ya no solo se conocen, sino que, o sea, ellos se conocen de camino y se reconocen en una misma vocación. Pero ellos no saben plan de viaje, ni nada. Me Y huele de hecho, mucho a Ghost Parts. Claro, no, y además, fíjate, tienen una enseñanza maravillosa. Hay veces en la vida que tú dejas de ver la estrella y te entran, y entonces ellos cometen un error muy grave. Porque cuando dejas de ver la estrella, lo que tienes que hacer es esperar a que el Señor te la vuelva a mostrar. Y ellos cometen un error, no esperan y preguntan a quien no debían y entonces matan a un montón de niños. Pero y es un error. O sea, son inocentes, no digo que sea culpa de los Reyes Magos, es culpa de Herodes, que es un asesino. Pero cuando tú estás en una realidad trascendente, que es seguir tu estrella, si dejas de seguir la estrella, no la bajes a una realidad humana, no la intentes arreglar en una realidad humana, que es Herodes. Porque tienes que esperar a que salga de nuevo la estrella. Fíjate, cuando el Señor quiere intervenir, de hecho se le aparece un ángel, dice, no volváis por allí. O sea, cuando Él quiere intervenir, va a intervenir. Entonces, ¿qué pasa? Que nos cuesta mucho esperar. La espera es insoportable. Entonces ellos dejan de ver la estrella y se equivocan y cometen un error de impaciencia. Bueno, pues es una enseñanza. Es muy fácil decirlo. Yo sé que a mí me cuesta más que a nadie. Yo también hubiese preguntado a Herodes, vamos, seguro. Pero bueno, es una enseñanza. Entonces,
todo lo que sirva para evangelizar, ¿no? El problema que estamos teniendo nosotros, o sea, Gospars al final se constituye como una fundación para recibir donativos, porque no puede ser una empresa, pues esto no es un negocio. Vive de la providencia y de donativos, y el problema que yo veo en dónde está. Bueno, veo dos. Uno, culturalmente España viene de una historia reciente, que es antes de la transición, el franquismo, en la cual había una religión oficial del Estado. España era un país nacional católico y la Iglesia tenía cubiertas sus necesidades vía Estado. Eso se acabó. Pero culturalmente el español católico sigue pensando que todo lo que sea Iglesia y evangelización tiene que ser gratis. Y gratis no existe nada. Hay que pagar las facturas, la luz, el papel, la fotocopiadora, la gasolina, ¿no? Ese es un problema que hay en España. Yo en Latinoamérica me he encontrado que allí no existe ese problema. Tienen una conciencia perfecta de que las cosas cuestan dinero. Y dejando claro que nadie se va a enriquecer, es muy fácil, ¿no? Porque además al ser fundación, pues hay una desgravación fiscal, en fin, bueno, todo está como súper bien ordenado, ¿no? Esa es una. Y la otra es que, y no me pasa solo a mí, hay otras realidades ahora mismo que compartimos la misma, es un problema de identidad. Me voy a explicar. Hace poco tuvimos una reunión en el CEU de directores y productores de cine católico y había un convencimiento común. Esto no es un negocio, luego, pero tú tienes aquí el seguir haciendo este cine para evangelizar. Luego es una vocación y hay una misión. Si es una misión, eres misionero. Asociamos el concepto misionero a un tipo que se hace cura o fraile y se va a África o a Asia o a... Yeah. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta todavía de que la nueva evangelización se refiere a misionar en los países que ya fueron evangelizados. Como por ejemplo España o Europa, Occidente, ¿no? O América Latina también. O América Latina, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en España. Y dices, ¿pero España necesita de misión? Sí. O sea, sal a la calle, pon la tele, macho. Sí. O sea, no hace falta ser Aristóteles para darse cuenta de que España se ha paganizado a la velocidad de la luz, ¿no? Occidente, ¿no? Entonces, de repente el Señor nos pone siendo misioneros, pero no en África, no siendo frailes, sino siendo laicos, siendo profesionales de lo nuestro, y eso genera una pérdida de identidad. Nadie nos identifica como misioneros, sí. Ni siquiera la propia jerarquía, ¿sabes? Ni la propia iglesia, por así decirlo, ¿no? Entonces estamos una especie en tierra de nadie en la que solo dependemos única y exclusivamente de que el Señor toque los corazones de algunas personas para apoyar estos proyectos. Y sin embargo es lo que te he dicho. Fíjate, Juan Pablo II también, en el año 2000, ha llegado la hora del laicado. Bueno, pues aquí estamos. Sí. Y sin embargo, los nuestros no nos reconocen. ¿Me entiendes? Sí. Y esto es duro, ¿eh? Porque es como, ¿a quién le cuento yo mi vida? Si van a decir, ¿pero tú dónde vas? O sea, no, pues ten un trabajo y en tus ratos libres evangelizas. Y es que no es así. Yeah. Es que no es así, lo siento. Nuestro trabajo es evangelizar. Sí. O sea, es que no es que nuestro trabajo, es que no siquiera es un trabajo, es nuestra vida, por la inquietud que ha puesto el Señor en nuestro corazón, nuestra vocación es esto. Yo he hablado, por ejemplo, doy nombres, con Juan Macotelo, con Pablo Moreno, con la gente de Goya Producciones, con Andrés, o sea, y todos tenemos ese mismo fuego, esa misma inquietud que no nos deja decir que no. Y no es un capricho. Me encantaría tener un trabajo normal. Me encantaría. Sí. Pero el Señor no te deja. Es como cuando una chica se mete en un convento y dice, pues a mí me habría encantado tener novio, pero es que tengo un fuego aquí que me trae. O sea, el Señor, a mí al final, ¿qué me pasó? El Señor me llevó al desierto y me sedujo. Y me devolvió al mundo. Pero me devolvió al mundo ya seducido. Entonces, ¿cómo tienes una vida normal? Es imposible. Lo único que puedes hacer es poner tus talentos al servicio de la evangelización. ¿Mis talentos cuáles son? O sea, yo siempre digo que son muchísimos más los talentos que no tenemos que los que sí. Entonces, los 2 o 3 que yo tengo tienen que ver con la comunicación. Yeah. Bien, pues ahí es donde yo voy a evangelizar, ya sea haciendo cine, documentales, libros, podcasts, vídeos de YouTube, ¿no? Y probando muchas cosas, equivocándote mucho. Me gusta mucho esa frase de el Papa Francisco en la JMJ de Río cuando dijo hagan lío. Siempre todos los cortes son hagan lío.
pero hay una de las veces que lo dijo, que el corte continúa y dice, hagan lío. Y si no tengan miedo a equivocarse. Y si se equivocan, no pasa nada, levántense y sigan. Y muchas veces lo que le pasa al católico medio es que tiene miedo a equivocarse. Entonces, el miedo te lleva a la parálisis. El miedo que no es otra cosa que una tentación del demonio. Es no hagas esto porque va a salir mal. Y entonces te desactiva la fe. Porque el Señor lo que te dice es, confía en mí que va a salir bien. Entonces tú de repente, tu vocación la subes a la cabeza y en la cabeza entra el diablo. No, va a salir mal porque es imposible. Es lo que te decía antes de Tom Cruise. Sí. Es misión imposible. Nada imposible para Dios. Entonces, en esas estamos. Entonces el problema es, uno, de que la cultura en España es reacia a apoyar un proyecto de evangelización llevado por laicos. O sea, se les rompe el cerebro. Es como... Y dos... que tenemos un problema de identidad. Somos misioneros. Estoy absolutamente convencido ya desde hace un tiempo, porque veo el fruto de mi trabajo es evangelización. Son conversiones, confesiones, gente que vuelve a casa, gente que vuelve a la iglesia, gente que despertar vocaciones. Yo hice un libro que se llama ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Conozco un montón de chicas que dieron el paso de entrar al convento por leer el libro, ¿no? Que no soy yo, que eres un medio. Que además eso te enamora mucho el Señor, porque dices, ¿cómo es posible que yo me conozco? ¿Cómo es posible que tú me elijas a mí para algo así? Porque yo me conozco y yo no me habría elegido. Y la respuesta es, porque te amo. Me he fijado en ti porque te amo. Me da igual que no seas el más listo de la clase, ni el más guapo, ni el más... Pero tú sí me sirve a mí para obrar milagros. Y eso es seducirte. Yo me enamoré del Señor. Yo cuando veo los frutos de estos trabajos, el problema, ¿dónde está? Eso, ¿no? Que no nos identifican, entonces la financiación nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, muchas humillaciones. O sea, esto no ha sido un camino de rosas ni lo es, ¿no? Y muchos disgustos, ¿no? Es verdad que al final el Señor pues mueve corazones, ¿no? Que no esperas o que no... Pero creo que tenemos una deficiencia en la conciencia de cómo llevar a cabo la nueva evangelización. Y entre una de las patas es la financiación. Y no hay financiación porque no nos identifican como misioneros. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, es tal cual. O sea, y parte un poco con uno. O sea, ni yo me identificaba como misionera, como que no podía relacionar yo, mujer casada, que voy a tener que mantener una familia, misionera así como la de que se va a una tierra de misión. Es que no. Pero bueno. Es que somos misioneros de la nueva evangelización, que es la re-evangelización de los países ya evangelizados. Es decir, en España todo el mundo conoce a Cristo, la historia. Claro. Todo el mundo ha sido catequizado, pero han decidido dejar la vida de fe. Entonces, pero oye, bueno, han nacido movimientos increíbles, ¿no? Claro, Hakuna, de nueva evangelización. O sea claro, que porque han entendido, porque el Espíritu Santo, hay un carisma común de nueva evangelización. Sí, bueno, Hakuna, las hijas del amor misericordioso... los retiros de Maús. Mira, yo ahora que estoy yendo mucho a Miami, sabes que Maús vino de Miami a España y todo el mundo, hay Maús. Bueno, es que si vas a Miami hay como 15 retiros distintos con distintos nombres. Lo que pasa es que el que llegó a España fue Maús, pero es que ahí hay como 15 que han nacido en los últimos 30 años que todo el mundo los hace y que son la bomba. O sea, está el Rise Up, está el Strong, hay uno solo para hombres que es el Strong Man, no sé qué, y es oración a lo bestia y ejercicio. Se pasan un fin de semana rezando y haciendo ejercicio, boxeo. O sea, hay miles de retiros ahora mismo de nueva evangelización, de ese carisma, porque el Espíritu Santo es el que va por delante. O sea, hay un nuevo escenario, chicos. Hay que... Fuera, o sea, vino nuevo, odres nuevos, porque si seguimos con los odres viejos, se desparrama. Entonces, cambio de mentalidad. La evangelización la llevan los laicos y tiene sus necesidades propias. Y la evangelización no es en China, ¿no? Vamos a evangelizar a China. No, tío, vete a mi pueblo, que es un pueblo de Ávila de 1.200 habitantes que no va a misa nadie. Van 4 viejas. Eso es lo que hay que evangelizar. Ávila, León, Soria, Zamora, Fuenlabrada, Móstoles, mi barrio. A mí me encanta cuando hay una familia numerosa de fuerte fe que va al colegio público o al de barrio, a lo mejor un concerto de barrio, porque son un signo. Al final los colegios que son como solo de un movimiento y tal, son como burbujas, que está muy bien, me parece fenomenal, tal, pero la luz que da una familia en medio de ese escenario, que no es gente, que asociamos siempre gente
no es gente mala, es gente que necesita ser evangelizada. Sí, tal cual. Que no han conocido el amor de No Dios. han conocido el amor de Dios. A propósito de eso, y para ir terminando, Ajaba. Pues Ajaba es un retiro también, sí. Bueno, Ajaba es una gracia que nos ha regalado el Señor, muy curiosa, inesperada. Bueno, es que todo es tan inesperado con... que bueno, es un retiro. Ajaba es una palabra hebrea que es el amor de Dios. Y todo radica en la cita de Jeremías que dice: con amor eterno te amo. Así es el amor de Dios, es un amor eterno, desde antes de ti y ya para siempre en la eternidad. Y además no es solo el amor, sino tu respuesta ante ese amor, la relación, ¿no? Ese es el Ajaba, ¿no? Entonces, bueno, después de unos cuantos años pues de oración y discernimiento y dirección espiritual, todo eso se concreta en una serie de enseñanzas para dar a conocer, enseñanzas que son tanto charlas a través de la Biblia como dinámicas, para dar a conocer, para tú descubrir el amor de Dios que hay aquí. Porque tú ya eres amado. Hay una cita que dice: yo estoy en medio de ti como poderoso Salvador. Es decir, Dios ya está aquí. No está aquí. Oye, estaría muy bien que estuviese aquí, ¿eh? Súper cerca. No, pero es que no es que esté cerca, es que está en. Yo estoy en medio de ti como poderoso Salvador. Y que es una cita del libro de Sofonías. Entonces, a través de son unas enseñanzas y dinámicas a través de la Biblia para conocer el amor de Dios, que es lo que me pasó a mí en Medjugorje, el saberme eternamente amado, desde siempre para siempre, que no te deja un resquicio ya para la duda, ¿no? Entonces todo eso lo hemos concentrado en una serie de charlas y dinámicas para hacer un retiro de fin de semana, de viernes a domingo, que lo hemos llamado Ajaba. Hemos hecho, el primero fue en septiembre en Miami. Yo pensaba, esto va a ser una locura, o sea, esto es de locos, ¿no? Como todo, es que tú te lees, sal de tu tierra, esto es de locos. Sí. Gedeón contra el ejército de Madián. Gedeón le dice a Yahvé: sois muchos soldados, tienes que ser menos. Es de locos. Entonces Gedeón quita 20.000 y se queda con 10.000 y le dice a Yahvé: no, todavía sois demasiados, porque no quiero que si vencéis a Madián os creáis que ha sido por vuestras fuerzas. Y entonces, después de una serie de cosas que les hace beber en el arroyo, no sé qué, se queda con 300. O sea, de 30.000 o de 50.000, se queda con 300. Y dice: a ver, ahora sí. Entonces, es de locos. Si es que todo es de locos. David contra Goliat. Llega Saúl y le pone casco, armadura, espada, tal, porque se va a enfrentar a un bestia. Y llega David y dice: no, yo... Y coge 5 piedras. Y se va a enfrentar a pedrada limpia con un tío que le va a destruir, le va a destrozar, ¿no? ¿Y qué es lo que le pasa a David con Goliat? Que le sobran 4. Sí. Confía y le sobran 4. Le basta con una piedra. Es de locos. Entonces el retiro de Ajaba es de locos. Entonces, de repente se organiza en Miami, porque nos lo facilitan allí. ¿Y cuántos van en Miami? Bueno, y al primer retiro de Miami de Ajaba vinieron 33 personas. Bueno, vinieron 35, pero 2 señoras se tuvieron que ir porque una se puso enferma. 35 se apuntan. Viniendo gente desde Buenos Aires, que son 7 horas de avión. Buah. Desde Puerto Rico, desde República Dominicana y desde muchos estados de Estados Unidos, como por ejemplo Minnesota al norte o Arizona, que son 3 horas de avión, o sea, hasta Miami. Entonces, fue como, perdona. Y de repente, un mes después, segundo retiro de Ajaba, esta vez en México, en Jalapa, 53 personas. Algo que no existe. Y entonces los que habían organizado Miami septiembre, organizan Miami diciembre. Y hacemos el segundo de Miami, también 20 personas. Y entonces se organiza el de Mérida, Yucatán, México, que lo hemos hecho en febrero. 20 y pico personas. Ya estamos organizando el del año que viene, para Mérida. Y se organiza el tercero de Miami. Entonces en 5 meses hemos hecho 3 retiros de Ajaba en Miami. Esto el otro día allí, hablando en Miami con una persona, me dice: mira, esto no es normal. O sea, esto no es normal. Aquí no es normal. Sí. Y hemos hecho el primero en España, un poco lo hemos hecho en perfil bajo, bajo invitación, por así decirlo. Lo hemos hecho en Sevilla la semana pasada. Y bueno, ha sido una maravilla y ya iremos viendo cómo el Señor nos va diciendo, ¿no? Pero bueno, pues lo que te decía antes, ¿no? Es que están surgiendo, es que Dios quiere que se evangelice. O
sea, Dios no es... Y entonces el Espíritu Santo no para de suscitar, ¿no? Va lanzando, va tocando corazones, ¿no? Y ahí hay que confiar, porque fíjate, fe, yo creo que fe tenemos, ¿no? Pues estás en los que estamos en la iglesia, yo no sé si todo el mundo, yo creo que todo el mundo tiene fe, ¿eh? Yo creo que todo el mundo tiene fe. Otra cosa es que la identifique bien y la tenga bien enfocada en el Señor. Pero creer, todo el mundo cree en algo. Sí. O sea, nuestra naturaleza es la de creer. Yo creo que te llamas Jesús y no te pidió el DNI, Eso para es, empezar. Eso Sí. es, o sea, es así. O sea, entonces, pero bueno, tenemos fe. Y una cosa es la fe y otra cosa es la confianza. La fe es algo que nos ha dado Dios, no depende de nosotros. La confianza es la fe en movimiento. Es tu acción ante la fe. Yo tengo fe, Yahvé me dice, sal de mi tierra y me pongo en marcha. Bonito. Y la confianza no depende de Dios, esa depende de nosotros. Entonces aquí el problema está en la confianza, no está en la fe. Porque fíjate, mucha gente dice, es que si el Señor me diese más fe, ¿pero qué más fe? Si te han dicho que como un grano de mostaza basta. Es que más pequeño no, si la propia medida la ha puesto ya el Señor. El Señor le dicen, aumentanos la fe. Y lo que el Señor dice, no tenéis poca, no dice eso. Dice, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, veríais milagros. Le diríais a esta montaña que se mueva. Entonces, el Señor lo que hace es poner la pelota en el tejado de los que le piden. Dice, no es un problema de tener poca fe, es un problema de que tengas o no. Entonces, la que tienes, aunque sea como un grano de mostaza, ponla en acción, ponla en movimiento. Y eso se llama confianza. Y cuando confías, se cierra un círculo maravilloso, porque tú al confiar lo que estás haciendo es crear más amor. Porque toda relación de amor, y nuestra relación con Dios es de amor, necesita de la confianza. La palabra mágica de toda relación de Dios es confianza. En el momento en que hay un mínimo resquicio de desconfianza, o sea, no hay grises, es negro o confías, y lo que no es confiar ya es desconfiar. Y lo que el Señor quiere es que confíes. Entonces, fe y confianza. Y de ahí va ese saltar al vacío, ¿no? Yo me acuerdo una frase que me dijo una vez una persona, ¿no? Me decía, mira, esto trata de que, o sea, tú das el salto y Dios te pone las alas. Pero si te esperas a que Dios te ponga las alas para saltar, esto no va así. El Señor necesita de tu sí, el sí de María, el sí de San José, el sí de tantas y tantas personas de la Biblia, ¿no? De tantos santos. O sea, si es que al final... Y sí que te digo que con todo lo que estamos hablando aquí, que puede ser muy bonito y sonar a violines y tal, en ese momento de dar el paso, tú sientes el vacío en el estómago. Sufres. Porque somos una realidad física. Así que animarse, confiar, rezar. Dios está ahí y nunca te abandonará, dice en la Biblia varias veces. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, yo estoy encantado. Por estar aquí en mi casa. Con de mantita verdad. y fe. Me daba mucha envidia cuando traías aquí a gente y no me traías Claro, a mí. es verdad, es que me daba Oye. miedo, era el jefe. Dije, Dios mío, qué... No, sabes que estoy enamorado del proyecto y que Sí. me encanta y que lo que hay que hacer, pues eso, lo que hemos estado hablando. Sí, sí, dar sí, pasitos. sí. Tal cual, y ojalá que la gente también vea en estos signos de contradicción que somos que, bueno, que con lo que hacemos lo hacemos por todo lo que ha dicho Jesús, o sea, no porque se nos ha ocurrido, sino porque la verdad nos suscita anunciarla. Así que bueno, quien pueda poner su granito de arena para seguir creciendo, nos encantaría tener no solo 2 micrófonos, 3 para que haya otro invitado, no solo Claro. una cámara, otra cámara. Y bueno, eso lo hacemos todos. Así que bueno, apelando a la generosidad y bueno, agradeciéndote, Jesús. Y nada, nos tenemos que ir a trabajar. Claro, estamos Tenemos aquí que ir hablando a- tan aquí... Nos tenemos que ir a...